Nunca antes en la historia del Parlamento sinaloense se había hecho un cumplimiento puntual del desarrollo de la glosa del informe con comparecencias, que antes no se hacían porque se prefería en los tiempos de la mayoría priista no llevar a los funcionarios para protegerlos. Recalca Graciela Domínguez Nava al pretender salvar su naufragio legislativo, el de Morena. Sin lugar a dudas, la corrupción e impunidad son las enfermedades cancerígenas de las cuales no existe gobierno o grupo político que tenga la firme convicción de enfrentar a cabalidad. Las comparecencias de las que habla la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa solo sirven para el discurso, ya que en el aspecto legal lo que se puede desprender de dicha comparecencia no está vinculado a un proceso judicial, todo queda en lo administrativo como máximo consuelo, esto por falta de coherencia legislativa que implica por sí misma un grado de complicidad. Morena llegó al Congreso local con 27 diputados en la llamada Coalición para Transformar a México. A la fecha, son en promedio 20 los diputados que se les sigue identificando con ese movimiento, aunque a la hora de votar, dependiendo de intereses de grupos y personales, el voto termina en apoyo a otro grupo parlamentario. Falta de liderazgo y subordinación al quehacer estatal son las marcas que han acompañado a Graciela Domínguez en su papel de coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Si a esto se le suma la nula experiencia e incapacidad legislativa del resto de la bancada, el resultado es más que obvio. Todos votamos por un cambio para que las cosas siguieran igual y en muchos de los casos aún peor. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Se habla de que pues va de bajada esto del contagio, esto del coronavirus. Mantengámonos alertas, hay que seguir con las medidas de protección. Se habla de una vacuna, se dicen muchas cosas, pero la realidad es que la gente se sigue infectando. Y pues desde esta mesa pues ahora sí que les decimos hay que seguir cuidándonos con todo esto del coronavirus. Hoy vamos a platicar en esta mesa de análisis a la que le llamamos en retrospectiva del Congreso del Estado aquí en Sinaloa, un Congreso del Estado que vio en esta legislatura, la 63, la llegada de Morena en un grupo bastante sólido. La mayoría entraron 27 diputados que iban en esta coalición que ganó en 2018 junto con Andrés Manuel, y se habla de que hay un desquebrajamiento, de que ya no es lo mismo de cómo empezó, todo lo que se esperaba de este grupo parlamentario dirigido por Graciela Domínguez Nava, una experredista que renunció al PRD, hoy es militante afiliada a lo que es Morena, y parece ser que no le han salido las cuentas, parece ser que no ha podido hacer cohesión con todos sus diputados y han ido saliendo, se han ido, como le decía, desquebrajando. Y ahorita ya quedan 23. Algunos otros que también llegaron con esta fórmula, como lo es el PT, Movimiento Ciudadano, y el PES, el partido que pues hasta hace unos años se tenía registro, ahora parece ser que también va de bajada. Hoy vamos a platicar de ello y para ello les presento a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Me da mucho gusto saludarlos, que tengan un excelente día. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo, que sigan todos bien. Pues le digo, aquí en Sinaloa, la legislatura número 63, que se puede decir encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional y su líder Graciela Domínguez Nava, bueno, pues ha tenido subibajas. Hemos visto que, por ejemplo, allá el 7 de noviembre, sorpresivamente, pues se le amotinaron sus propios compañeros y la querían destituir, primero de la coordinación parlamentaria de ese grupo, también la querían tumbar de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. Se ha visto que de repente quieren votar por una cosa a favor o en contra, y algunos votan a favor, otros votan en contra, y se empieza a hablar de que pues el voto
prácticamente se dice es personal, no va en grupo, no va en coalición, y se ha visto que las cuentas, al menos a Morena en esta legislatura, no le han salido. Habla del grupo priista que, aunque son menos, pues se han salido con la suya, porque algunas cuentas, por ejemplo las del gobernador, sin que sean totalmente claras, pues han sido palomeadas al último por el Congreso. Entonces, toda esta forma que tiene el grupo parlamentario de Morena, pues ha dejado mucho, pero mucho que desear. Sobre todo la palabra empeñada de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que iban a cambiar las cosas, de que se iba a transformar todo lo que es el gobierno, las leyes y toda esta forma que tiene el Congreso de ir mediando la política en este estado. Estamos a un año de una contienda electoral muy importante, se cambia prácticamente todo aquí en Sinaloa, y en mi punto de vista, estos diputados de Morena, incluyendo a Graciela Domínguez, están más preocupados por ver qué es lo que les va a tocar en esa contienda que viene, que lo que ahorita deberían de estar solucionando, principalmente en lo que tiene que ver con corrupción, impunidad y violencia en este estado. Alejandro, pues entran 27 diputados de este grupo o esta coalición de Morena con los otros partidos políticos, y se espera, o se esperaba, mejor dicho, que pues esta mayoría fuera arrolladora, que empezaran a impulsar estas reformas o estas leyes que garantizaran a Sinaloa ir por otro camino, el de la corrupción e impunidad, dejarlo atrás y seguir abonando a lo que dijo Andrés Manuel López Obrador de transformar al país y a los estados. En mi punto de vista, creo que ha faltado muchísimo, y a Graciela Domínguez pues le ha faltado o muchas tablas políticas, o algunas cosas no le han salido como ella ha querido. Pues sí, exactamente, ¿no? De los 27 que tenían ya no me le quedan 25, a veces amanece con 21, a veces amanece con 20, a veces amanece con menos, pero yo creo que cuando en julio de 2018 surge esta configuración legislativa con una mayoría evidente, mayoría calificada del Movimiento de Regeneración Nacional, se subieron muy altas las esperanzas de que el Congreso pudiera funcionar como un contrapeso del Poder Ejecutivo. Pero también creo que los ciudadanos sinaloenses fuimos un poco cándidos, ingenuos, porque no estábamos viendo que dentro de este grupo que gana el control del Congreso del Estado, pues no había una compactación de convicciones, no había un compromiso social homogéneo, y realmente era como una cobija hecha con mucho remiendo de colchas viejas, y que tú sabías que no te iba a funcionar como tú quieres para el invierno, ¿no? ¿Qué ocurre exactamente? Pues que muchos expriistas, perredistas, petistas, lo que quieras, se refugiaron en esa posibilidad y se valieron de la urgencia que tenía Morena de completar las planillas para presentarlas al Congreso del Estado, ¿no? Y cuando ya obtienen el triunfo, gracias a aquel tsunami electoral que generó López Obrador, pues como que vuelven a su redil, retornan al redil político que pertenecen a las mafias de poder, a las gavillas políticas, a las complicidades a las que están acostumbrados, y ahí se quedan ya, ¿verdad? Renuncian a cualquier identidad ideológica, política o de principio de Morena, y se desenmascaran y vuelven a ser exactamente los mismos que han sido todo el tiempo, ¿sí? Tenemos casos como Fernando Mascareño, por ejemplo, ¿no? Carla Montero, Francisca Belló y eso. Y todos ellos llegaron, sí, en esa coalición. Que llegaron a esa coalición, que de pronto empezaron a desmarcarse y a decir, pues es que yo no congenio mucho con esta forma de legislar de Morena, y todo acabó en un desgarriate que hasta la fecha exactamente no sabemos cómo va a amanecer
el grupo parlamentario de Morena, con qué mayoría, con qué minoría va a amanecer mañana o pasado. Jesús Palestino y Apolinar, por ejemplo, ellos ya ni van a las reuniones que hacen por voluntad propia. Si tú analizas diputado por diputado de la bancada de Morena, de la original, vas a encontrar que realmente la gran mayoría no tienen una trayectoria de lucha social, no tienen una carrera política y menos conocen el trabajo legislativo. Entonces, a lo que fueron es a ser dirigidos, a ser manipulados por quienes sí conocen el trabajo legislativo y que no tendría que ser precisamente... En ese aspecto le ganaron el partido a Graciela Domínguez. Así es, no tendría que ser Graciela Domínguez la que esté marcando la pauta, sino que dentro de esta novatez también aprovecharon el PRI, por ejemplo, aprovechó para construir mayorías cuando le conviene y construir minorías también cuando le conviene. Estamos recientemente, pues la cuenta pública de Quirino Ordaz Coppel de 2018 la sacan adelante porque construye una mayoría muy efímera, pero sí le sirve para los intereses del momento. Entonces, no se puede ahorita decir que Morena haya tenido el control de la Cámara en ningún momento. Ya tuvo un grupo heterogéneo de gente que salió, muchos no sabemos ni de dónde salieron, ese tuvo el control. Y dentro de este desgarriate, cada quien llevó agua a su molino como pudo. La llevó el gobernador, la llevó Graciela, la llevaron los panistas, la llevaron los morenistas, todo el mundo llevó agua a su molino según la circunstancia que se presentaba. Porque en este aspecto, cuando dice Alejandro, llevaron agua a su molino, sabemos bien Quirino cómo opera, pero Graciela Domínguez también, ¿no? Porque Graciela Domínguez ese pasado noviembre, pues ya la habían sustituido, incluso ellos mismos hicieron un anuncio, citaron a la prensa de que ya no estaba Graciela Domínguez como coordinadora y después ella los reúne y hay algunas formas ahí, sobre todo esto de generarles un pago en el criterio de diciembre cuando llegan los aguinaldos, y ahí también amarra ella a favor a todos estos grupos. Hay una situación, inexperiencia, falta de trabajo político y pagar el derecho de piso. ¿Tú crees que eso es lo que ha sido Morena esta legislatura? Mira, inexperiencia podemos decir que por una parte sí y por otra parte no. ¿En qué parte podemos decir que no hay inexperiencia? Pues en el caso de Graciela Domínguez Nava y del grupo al que ella pertenece. Es lo que decía ahorita Alejandro, la novatez. Ellos, con un colmillo en la política de muchos años, sí utilizaron la novatez, la inexperiencia de los nuevos morenistas que no supieron ni lo que pasó. Ellos se registraron como lo hicieron en otras ocasiones para competir como candidatos, pero nunca habíamos ganado. Entonces, un día, perdón que te interrumpa, sí. Un día se registran y al siguiente ya son diputados. Sí. Así de sencillo. No, incluso hay gente que no se la creía. Sí. Hay gente que pensaba que era una broma de la gente que les avisaba, oye, ganaste, repórtate ya, felicidades. Y la gente se queda, me está vacilando, ¿cómo que gané? Pues si no hice ni campaña, ¿cómo que gané? Y la sorpresa era que sí habían ganado. Bueno, lo dijo Alejandro ahorita, las expectativas que despertó en la ciudadanía al decir, Morena tiene mayoría en el Congreso del Estado y ganó la presidencia de la República, y tiene mayoría en el Congreso Federal. No, pues en Sinaloa va a haber un cambio. Y ganaron los ayuntamientos. ¿Sí? Importantes. Los ayuntamientos principales. O sea, entonces la realidad es ahorita que nosotros estamos por cumplir 2 años con una legislatura improductiva, dedicada desde sus inicios a un proyecto político que está formado desde el Palacio de Gobierno y que está encaminado hacia el 2021. A ellos sí como que les cayó como anillo al dedo la pandemia, porque ya tienen más de 4 meses que no trabajan. Me ha tocado ir al Congreso del Estado y es como llegar a un lugar abandonado. Yo fui en una ocasión, no encontré ni a un guardia siquiera para preguntarle por alguien ahí de los que yo andaba buscando. Nada, entré, me pasé por todas las áreas ahí del Congreso, salí y no hubo oportunidad de saludar a nadie. En este aspecto, entonces, sí. ¿Es una legislatura con un trabajo virtual? No, es que si no trabajan en forma
presencial, en forma personal, Ujú. porque los vemos, ¿no? Ya lo hemos señalado aquí en el programa. Vamos a una sesión del Congreso y nos damos cuenta, nadie está poniendo atención. Están de espaldas con el que tiene el diputado que tiene la palabra. Están mandando mensajes, están hablando por teléfono. Nada más a la hora de votación votan hasta de espalda, ¿eh? Hasta de espalda levantan la mano para que los cuenten. Y ellos, ese es el trabajo que están haciendo. Imagínense lo virtual ahora. O sea, no hay trabajo, no hay. Vean cómo a nivel nacional ha habido importantes reformas a la Constitución Política Mexicana, Sobre todo el aprovechando Congreso de la la mayoría, Unión. sí, Congreso aprovechando de la la Unión. mayoría. Han reformado la Constitución, que es una reforma que incluye que se consulte a todas las legislaturas del país. ¿Y cuántas reformas se han hecho? Muchas. ¿Y cuántas reformas se ha hecho a la Constitución Política del Estado de Sinaloa? No, ¿Ninguna? incluso ¿Ninguna? las propuestas de Andrés Manuel, como Sí. esto del apoyo a, Sí. a la gente de la tercera Sí. edad y todo eso, ya ya está en ley, ya Bueno, se ha hecho ley. Entonces, si ya perdimos los primeros 2 años, el siguiente año, a lo único que están dedicados es a pensar, a idear cómo van a seguir sobreviviendo ellos en los cargos públicos cuando llegue el 2021. El que es diputado, unos quieren reelegirse. El que es diputado, otros quieren ser alcaldes. Los que son alcaldes quieren ser gobernadores. Y van a competir con los legisladores federales que en un año también ya se le va a acabar el agua al bule. Entonces, quieren regresar a Sinaloa, pero no quieren regresar a hacer un trabajo a favor del partido y de la sociedad. Quieren llegar a ocupar otro cargo público, porque muchos ya hasta cambiaron de colonia, Así es. ya cambiaron de carro, etcétera. Entonces, yo creo que la sociedad va a ser muy inteligente el 2021 para fijarse muy bien por quién van a votar, porque el 2018 pues pegó la frase esa de que 5 de 5, 5 de 5, y cuánta gente ahorita está arrepentida de haber votado 5 de 5, y están viviendo, todos ahorita están viviendo de la popularidad que tiene, pero el presidente de la República. Y esas encuestas que publican donde Morena está arriba no es por el trabajo que estén haciendo los legisladores de Sinaloa, ni por lo que estén haciendo los diputados federales, ni los senadores, es por lo que está haciendo el presidente. El manto AMLO ya no va a ser tan fuerte, ya no los va a cubrir tanto, porque muchos de ellos pues ya fueron exhibidos, incluso hasta por ellos mismos, ¿no? Esto de la Comisión de Fiscalización que rechazó la aprobación que hizo la Auditoría Superior del Estado con secretarías como Administración y Finanzas, Obras Públicas, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable, Seguridad Pública, Turismo, Agricultura y Ganadería. Vemos que aquí es donde está la corrupción y la impunidad a todo lo que da, pero al llegar al Congreso, la mayoría vota por la aprobación. En lo que es, por ejemplo, obras públicas, un solo estadio, 3,000, 4,000 millones de pesos. Entre 5 que han hecho, van por ahí de 50,000 millones de pesos. Si nos ponemos a expurgar cosa por cosa, vemos la cantidad del desfalco, la corrupción a todo lo que da, la impunidad, pero también vemos la incapacidad, por lo que sea, por falta de experiencia, por novatez, por complicidad, porque entraron a la tómbola estos y de repente una muchachita que atendía una tienda se convierte en diputada y está al frente de la Comisión de Juventud y Deporte, que es donde hay más y más corrupción. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esto, el manto de Andrés Manuel funcionó para ponerlos ahí. Eso fue también parte de lo malo de haber llegado a la presidencia y haber tenido a toda esta gente alrededor que no sabía absolutamente nada de política. Mira, es que el modelo es el mismo. Hay un partido del poder que realmente ni siquiera partido es. Es un movimiento nacional, llegó un movimiento ciudadano de un hartazgo por los agravios que ahora están conociendo, los agravios de Peña Nieto, los agravios de Calderón, los agravios de Fox. Hubo un hartazgo acumulado y la gente decidió, ¿sí?, utilizar a Morena para cobrarse todos los agravios posibles. Pero cuando esta misma gente está viendo
que los que llegaron son exactamente lo mismo que los que se fueron. Imagínate en qué disyuntiva se pone al elector. ¿Por qué voy a votar ahora? Si ya voté por los que me traicionaron durante décadas y los que puse en el cargo para que cuidaran al país, para que terminaran con la corrupción, con la inseguridad, con el desempleo, todo eso, están saliendo exactamente un poquito peor que los que yo había votado anteriormente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi voto ahora? Por ejemplo, el año que viene es un año perdido. Prácticamente de noviembre para acá, de noviembre a junio del año que entra es un año perdido porque ya andan en campaña los morenistas también, igual que los priistas, igual que los panistas. El país en sí. Ahí andan los morenistas, una fracción con el químico Benítez, el alcalde de Mazatlán, y otra fracción con Rubén Rocha Moya. Abiertamente ya haciendo campaña, como si no hubiera leyes electorales, como si no hubiera órganos de sanción electoral. Andan abiertamente trabajando. Y lo andan haciendo los priistas. Pues si los morenistas lo hacen, también los priistas lo hacemos. Y si lo hacen los panistas y los priistas, pues también lo hacemos todos, ¿no? Entonces, el desorden que viene no va a permitir que en este país se construya nada positivo. De aquí a 8 meses no va a haber nada. Y vienen las promesas otra vez, ¿no? Vienen otra vez las engañifas de siempre. Y vamos los electores otra vez a legitimar cosas que no deberíamos de legitimar nunca. Tiempo perdido y tiempo perdido. Sí, y ese tiempo perdido que sigue, pues transcurre la segunda mitad del sexenio de López Obrador a partir de ahí. Entonces, ¿qué viene? Pues que ahora en el gobierno federal van a empezar a operar los que pretenden suceder en el cargo de López Obrador, de Morena. Entonces, todo es un ciclo perdido, es un tiempo desperdiciado, mientras que los ciudadanos pues estamos pagando las consecuencias y estamos sudando calenturas ajenas, ellos están felices. Porque en este aspecto hay una situación muy clara, ¿no? A nivel federal están operando, Andrés Manuel estaba operando con una, digamos, eficacia, ¿no? Detienen al exdirector de Pemex, de repente se habla de que pueden detener a un expresidente, de repente se habla que agarraron a un gran narcotraficante, de repente se habla de que se acabó la corrupción y ahí viene el avión y la rifa, y bueno, toda esa forma de operar de Andrés Manuel. Pero aquí en Sinaloa está el Congreso, es morenista, las alcaldías. Aquí en Sinaloa de repente dicen, no, es que Villarreal ya va de salida porque está ganando un juicio. No, que Maloba está saliendo hasta de un personaje burlándose para ver si regresa a la política. Vargas Landero anda diciendo que él aprendió de su papá la honestidad y todo. Pero aquí no se habla absolutamente nada de que hay gente que fue corrupta, que estuvo lavando dinero, que estuvo haciendo esto. Aquí en Sinaloa nadie habla absolutamente de otra cosa que no sea lo bueno que le está calificando López Obrador a Kirin Ordaz. Mira, en Sinaloa ganó Morena, pero gobierna el PRI, ¿sí? Ahorita escuchaba a Alejandro que dice que en Morena, bueno, aunque es un movimiento social y que todavía no ha logrado convertirse en un partido político, porque si a nivel nacional están las cosas tan fuertes que no contamos con un dirigente nacional de Morena, y cada día se prolonga más el tiempo para hacerlo. Y ya vienen las votaciones. Y ya están las elecciones. Uh-huh. Mucho menos podemos pensar que en Sinaloa tenemos un partido que se llame Morena y que está preparado para competir. No es cierto. Al interior de Morena, lo dijo ahorita Alejandro, hay 3 grupos que se están disputando las elecciones del 2021. Uno, el de Rubén Rocha Moya. Otro, el del químico Benítez, y el otro es el grupo que no quiere ni a Rocha ni a Benítez. Y ese es el problema nuevo que tiene Morena, porque al inicio Morena participó en la elección federal del 2015, luego vino la del 2016, pero éramos un solo grupo, salvo la salida que tuvo el maestro Jaime Palacios de Morena, pero no éramos más que un grupo. Entonces, ahorita no, ahorita somos 3. Pero es que fuertes, cuando llegan todos estos personajes a la política, se convierten ahora sí en una especie como de mini dictador y dice, no, si yo tengo poder, ahora puedo alcanzar un poder mayor, y ya se les olvida
según dice el trabajo popular, el trabajo para mejorar todo. Ahora lo único que me importa es mejorar mi estatus de poder dentro de la política. Y además, pudiendo precisamente aprovechar el apoyo que el pueblo les dio el 2018. Así es. En vez de aprovecharlo para proyectarse con legitimidad hacia el 2021, se someten a la voluntad del gobernador de Sinaloa. Porque ahorita lo decías. Y a la voluntad empresarial. Sí, en cuanto a las cuentas públicas. ¿Por qué tienen que estar aprobando las cuentas públicas que ellos mismos, a través de la Auditoría Superior del Estado y de la Comisión de Fiscalización, apoyado en especialistas en la materia, llegan a la determinación de que sí hay irregularidades? Y de repente, al día siguiente nos encontramos que ya se aprobaron las cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Están negociando las decisiones que toman, pero todo encaminado a ver qué les toca el 2021, ¿no? Ya se están negociando candidaturas, pero eso es lo interesante, que la sociedad el 2021 va a reaccionar de manera diferente. Esto yo lo miré hace años, recuerdo 1994, cuando se dio la sorpresa de que todos los candidatos del PAN ganaron, cuando fue presidente municipal Saulo Osorio. Llegaron a diputados, personas que ni andaban en la política, el doctor Washington, Domingo Félix, etc. Y ellos pensaban que ya eran ellos los héroes de la política y jamás volvieron a triunfar de ahí en adelante. ¿Y cómo le fue al PAN después? Para abajo. Ahorita está casi, ahorita está casi desaparecido aquí en Sinaloa. A ver, coincidimos. Nunca antes en la historia del Parlamento sinaloense se había hecho un cumplimiento puntual del desarrollo de la glosa del informe con comparecencias que antes no se hacían porque se prefería en los tiempos de la mayoría priista no llevar a los funcionarios para protegerlos. Esto dice Graciela en el sentido de las comparecencias estas, patito, que yo les mando, que no, que vaya el de obras públicas, que vaya el de salud, que vaya. Hay comparecencias y hay una enorme pantalla de que ahí están sentados. ¿Hay alguno que lo han sustituido, lo han desplazado de alguna cargo, dirección, de alguna secretaría, de algún cargo? ¿O simple y sencillamente es esto? Una idea política que no cuaja en la realidad, cuando Graciela Domínguez dice, es que han venido a comparecer, pero no ha servido absolutamente de nada. La estancia de Morena en Sinaloa, en sus cotos de poder en Sinaloa, ha sido una larga temporada placentera de día de campo. No hay resultados que tú digas, mira, Morena, el Congreso del Estado bajo el control de Morena funcionó por esto, tenemos este gran logro, este gran avance. Creo yo que si de algo sirvió y si de algo nos cayó como anillo al dedo la pandemia, fue para conocerlos realmente como son, porque tanto el gobierno como Morena como partido, o los gobiernos municipales, o los gobiernos en los estados, fueron una secuencia de distractores. Como manera de conclusión. De distractores de que ya vamos saliendo de la pandemia y pum, viene otro trancazo de la pandemia y luego corrigen, rectifican las cifras, luego que ya viene la vacuna, cuando la vacuna no la está comprando el gobierno, la está comprando Carlos Slim. Bueno, y con dinero del gobierno, porque es una fundación que recibe dinero federal. Bueno, yo creo que este señor le entró en un momento de remordimiento, tanto le he quitado a los mexicanos que puedo regresarle un 5%, un 2%, un 0%. Dudo que tenga y con la vacuna se puede regresar, ¿no? Entonces, pero acuérdate que si es fundación, pues es deducible de impuestos. Claro, sí. Entonces es dinero del pueblo, pues al final. Sí. O a lo mejor le tuvo miedo al instituto para regresarle al pueblo lo robado, ¿no? Y compro la vacuna y ya me la voy. Pero todo es así. ¿Pero dónde quedó la casa de Lee Yegón que compraron? Ha sido un gran montaje, una gran simulación, exactamente o mucho mejor que en los tiempos del PRI. Como manera de conclusión, tu último comentario, un minuto. Bueno, mi último comentario sería que me queda muy claro a mí, por lo que yo hago y ando recorriendo todo el estado, volviendo a lo que decía Alejandro, pues que hay dos grupos visibles en Morena que se están disputando. Nada más para que la gente sepa, tú traes la visión de Morena porque estás dentro de Morena. Sí, porque yo estoy afiliado a Morena y conozco. Y has trabajado Morena desde que llegó aquí. Y diariamente estoy viendo el comportamiento de los grupos hacia el interior. El grupo
que representa a Rubén Rocha Moya, el grupo que representa a Benítez y el grupo mayoritario que está en contra de esos dos grupos porque no están cumpliendo con la Cuarta Transformación. Entonces, ¿ese grupo en quién piensa? ¿mande? Porque ellos Es piensan numeroso. en ellos. No, ellos piensan es en que ellos. Rocha Moya piensa en él, el químico piensa Sí, en él, mira, ¿en otro grupo? Rocha Moya piensa en él, piensa en Quirino, piensa en Maloba, piensa en Aguilar Padilla, piensa en Juan Millán y no le alcanza el pensamiento para pensar en el pueblo, porque ya lleva 2 años como senador y no se ha visto que él de veras se interese por el pueblo, ¿no? Ni hicieron campaña, ellos se fueron derechitos. Entonces, aquí yo creo que, pues veo muy difícil que el Congreso del Estado, en este año que le queda, vaya a hacer algo por el pueblo de Sinaloa. Y lo único que van a hacer es cavar su tumba política ya, porque algunos que vienen del PRD, vienen de otros partidos, y se les dio la oportunidad, sin ver su nombre, llegaron a ocupar un cargo público, pues lo desperdiciaron, ¿no? Está desperdiciado. Estamos llegando al final de este programa. Creo que en las opiniones que aquí vertimos usted puede sacar su conclusión. Es lo más importante. Creo que el Congreso del Estado, esta legislatura 63, en mi punto de vista, es el teatro guiñol de Quirino Ordaz Coppel. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre. Hasta luego.